firma especializada en sistemas de gestión integrados. El día de hoy nos convoca a desarrollar un tema de mucha importancia y de mucha relevancia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de COVID-19 y de lo que se nos espera aquí en adelante. Eh, Vamos a poner unas reglas muy sencillas para desarrollar este webinar de la mejor forma. Vamos a mantener apagados los micrófonos y las cámaras para evitar que se nos caiga la comunicación. Todas las preguntas son bienvenidas. Yo voy a ser el moderador de este webinar y voy a estar pendiente del chat para transmitirle sus inquietudes y recomendaciones a nuestro experto técnico que nos acompaña, Luis Eduardo Rueda. Esperamos que esta charla sea de su completa satisfacción. Estamos atentos a cualquier inquietud. Sin más preámbulo, le doy el inicio a nuestro capacitador Luis Eduardo para que arranque con todo el tema que hoy tenemos para presentar. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Julián. Buenas noches. Un saludo a todos y cada uno de los participantes que nos acompañan en este espacio. Espero que sea ameno y obviamente cumpla cada una de las expectativas de acuerdo a la información que vamos a brindar. Como ven en la presentación, tocaremos unos elementos muy básicos a considerar, sobre todo cuando se tiene en cuenta algunos vacíos que por lo general encontramos en los planes de prevención, de preparación y respuesta ante emergencias en las organizaciones. Como salubristas sabemos de la importancia de este tema en cada una de las empresas. Espero que al final, pues, a nivel de conclusión, podamos llenar no únicamente esos vacíos, sino llevarnos una enseñanza grande para cada una de nuestras organizaciones. Mi nombre es Luis Eduardo Rueda Murillo, soy tecnólogo en salud ocupacional, actualmente haciendo a profesional en seguridad y salud laboral, auditor interno en planes estratégicos de seguridad vial y de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. He tenido la fortuna de hacer parte de dos organismos de socorro, uno en el municipio de Urrao como bombero voluntario y actualmente en la ciudad de Medellín, en el grupo de apoyo de la ciudad de Medellín, donde he tenido la experiencia de poder desarrollar e implementar y obviamente hacer parte de muchas de las emergencias acaecidas a raíz de ciertos fenómenos amenazantes, obviamente en la ciudad y que tienen que ver con este tema de emergencias e inclusive también en las organizaciones. Sin más preámbulos, nos adentramos dentro de este espacio, dentro de este webinar, a conocer los objetivos principales de esta presentación, dentro de los cuales vamos a ver esos elementos que conforman la estructura principal de un plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias. Si ven en algunas de las diapositivas vamos a encontrar esa sigla para que lo tengan presente, WPRE, que se relaciona a lo que finalmente vamos a abordar, a ese plan de preparación y respuesta ante emergencias. Seguidamente vamos a identificar algunos de los errores que esperamos puedan ser corregidos y son los más comunes a la hora de elaborar y poner en marcha ese plan de prevención y preparación de respuestas ante emergencias. Entender desde el marco normativo esos requisitos que debemos de cumplir finalmente para el desarrollo y la implementación de ese plan de emergencias en la organización y obviamente tener en cuenta que va articulado a ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, dejaremos unas recomendaciones muy puntuales, no solamente en el diseño, sino en la implementación. Digamos que en este caso, la idea es poderles brindar unos pequeños tips para que lo tengamos presente tanto en el diseño como en la implementación de estos planes en cada una de nuestras organizaciones. Finalmente, pues esperamos, como les decía al inicio, que sea a través de un conversatorio, que las dudas que se vayan gestando, pues con el apoyo de Julián, le podamos ir dando respuesta de acuerdo a las inquietudes que cada uno presente. Decíamos entonces en uno de los objetivos que es muy importante que tengamos en cuenta parte de ese marco legal, sobre todo el que tiene más relación con seguridad y salud en el trabajo, y en este caso pues
como vemos ahí, nos vamos a centrar sobre todo a la luz del decreto 1072 de 2015 en su artículo 25 y obviamente de los estándares mínimos que se considera inclusive con un porcentaje bastante representativo su implementación, obviamente el alcance de este mismo dentro de las organizaciones. Dentro de este decreto 1072 de 2015, lo resalto ¿por qué? Porque la presentación finalmente va a estar abordada sobre todo a la luz de lo que tenemos hoy desde ese artículo 25 y es lo que finalmente debemos de tener en cuenta en el diseño y en la implementación de esos planes de prevención de preparación y respuesta ante emergencias. Como vamos a estar hablando de una terminología que pues obviamente tiene que ver con ese plan de preparación y respuesta ante emergencias, quise traer estos 4 términos para que obviamente nos tratemos de familiarizar con ellos. Los vamos a estar tocando mucho durante el transcurso de la presentación y espero que los tengamos en cuenta. Cuando hablamos de emergencias, hablamos de un acontecimiento que se presenta de manera abrupta y que por lo general requiere de algún tipo de acción para evitar o minimizar los daños que se puedan generar. Esos daños, pues vamos a ver que van muy cruzados, en este caso con esas amenazas que vamos a tener presentes y obviamente deben estar identificadas dentro de nuestro plan de emergencias. Cuando hablamos de la amenaza, vamos a relacionar esta con ese peligro latente asociado a un fenómeno físico de origen natural, técnico y tecnológico, obviamente antrópico, que puede manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. Relacionamos obviamente esta amenaza también con 2 términos fundamentales, como la vulnerabilidad, entendida como la predisposición o susceptibilidad que tiene la organización a ser afectada a sufrir una pérdida. Y por último, el riesgo que finalmente el que debemos de tener en cuenta dentro de esa valoración de amenazas como la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. Ahora, cuando hablamos de estos elementos estructurales, es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Si bien lo vamos a ver dentro del contexto de las organizaciones, independiente de la actividad económica, el tamaño, los centros de trabajo, el número de trabajadores, estos elementos que vemos acá deben de ser transversales a ese plan de prevención de preparación y respuesta ante emergencias. No podría faltar ninguno de estos porque estaríamos hablando de un vacío muy grande dentro del plan de emergencias en esa organización. Y como vemos, pues debemos de tener presente e inclusive mirar con un ojo clínico ese plan de emergencias, el contexto de la organización, ubicarnos inclusive desde la actividad económica, teniendo en cuenta obviamente pues ese proceso, en este caso no dejar por fuera, que inclusive es uno de los errores que a veces tenemos presente, el número de sedes o centros de trabajo que pueda tener esa organización. No es lo mismo hablar pues de una empresa de producción que una empresa de servicios en este caso. Y como les decía, una vez tengamos claro ese contexto de la organización, que es como lo principal al momento de empezar a elaborar ese plan de emergencias, empezamos a adentrarnos en lo que nos toca realmente a la hora de hacer un buen análisis de las amenazas, como es la identificación oportuna de las mismas, el origen de esas amenazas y la calificación que la vamos a ver ahorita de manera más detallada. Seguidamente, tener en cuenta el análisis de vulnerabilidad, que es fundamental en este caso, el análisis de recursos, los actores principales del plan de preparación y respuesta ante emergencia, en este caso las personas, quienes intervienen ahí, la brigada de emergencias, los famosos PON, procedimientos operativos normalizados, y por último las simulaciones y simulacros de evacuación. Ahora vamos a empezar a discernir cada una de estas dentro de ese plan de emergencias. Cuando hablamos entonces del tema de las amenazas, pues para muchos de ustedes quizás esto sea una retroalimentación, como puede ser una afirmación de conocimientos, pero es muy importante tener en cuenta lo siguiente, y es,
Si bien hay una clasificación como la vemos aquí, unas amenazas naturales, antrópicas, técnicas y tecnológicas, debemos de tener presente dentro de las organizaciones cuáles de estas amenazas son externas y obviamente pues las internas. Lo digo porque he tenido la fortuna de revisar muchos planes de emergencia y por lo general a veces se nos olvida tener una claridad sobre todo con esas amenazas externas. Es decir, tenemos que tratar de abrir un poco más el panorama hacia aquellos vecinos, en el caso pues de las empresas que posiblemente nos toque visitar o asesorar, eh, determinar si son empresas del sector residencial, son comerciales o son solo, como digamos en este caso, empresas de diferentes sectores económicos, por decirlo así, pero que no dejemos por fuera lo que colinda, lo que confluye con el centro de trabajo principal. Y es aquí donde vamos a ver más adelante los famosos planes de ayuda mutua. Ahora, esas amenazas, es muy importante que le demos una calificación, ¿sí? Aquí como pueden ver en la imagen, pues de manera resumida, las naturales, pues obviamente son muy conocidas, lo que son el tema de inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas. En el caso de las amenazas de origen antrópico o intencionales, pues obviamente tiene que ver el hombre, como vemos en esa imagen, digamos, atentados terroristas, en este caso, azonadas, hurtos, y en el caso de las técnicas y las tecnológicas, pues van más, en este caso, relacionadas a los procesos que tenga al interior de la organización y que representan una amenaza latente para la empresa. En este caso, derrames, fallas estructurales, fallas en las líneas principales que tenga la organización. A veces desconocemos mucho esas amenazas, sobre todo las técnicas. Y voy a poner, por ejemplo, hay empresas que están ubicadas en un segundo o un tercer piso y no tienen identificado como amenazas las inundaciones producto de las fallas técnicas de esas líneas principales. Y tenemos que tener presente, no dejar por fuera este tipo de fallas técnicas que pueden obviamente ocasionar una emergencia dentro de la organización y que deben estar identificadas dentro de ese listado de amenazas internas y externas. Eduardo, disculpa. Por acá tenemos una pregunta que me llegó, si te puedes devolver. Eh, ¿Qué otros elementos, si son internos o externos, se pueden asociar a amenazas antrópicas? A las amenazas antrópicas, digamos que en este caso son más elementos externos y que depende mucho de la ubicación e inclusive de unas condiciones sociodemográficas que puede estar inmersas dentro de o cercanas a esa empresa. Digamos, en este caso, si tuviésemos una empresa que esté ubicada en zonas de alto riesgo, ¿sí? Y que sea más vulnerable a situaciones de azonadas, de robos, de hurtos, pero tienen que ver con, como lo mencionaba, de manera intencional, producto de la acción del hombre, ¿sí? O sea que en este caso son más amenazas de origen externo. Ahora, no quiere decir que no se puedan presentar a nivel interno. Claro, pueden haber situaciones donde personas quieran generar un daño a nivel interno y también provocar una emergencia dentro de la organización. En este caso, pues, no sé si, para ser claro, son más evidentes en las externas y obviamente son de mirar más y lo vamos a ver ahorita cuando estemos haciendo el análisis con ojo de lupa que las internas, porque tenemos un mayor control en las internas, obviamente. Listo, perfecto. Muchas gracias. Puedes continuar. Les decía entonces que para tener presente un buen análisis de esas amenazas, pues debemos de partir de una buena calificación de las mismas. Una vez las tenemos identificadas, como vemos ahí en cada uno de estos rombos, ¿sí? Cuando hablamos de las amenazas posibles, decimos que son aquellas que si bien no han ocurrido, no se han materializado, ¿sí? Esos fenómenos amenazantes no se han manifestado dentro o fuera de la organización, pues no se descarta la probabilidad de que estas no ocurran. En el caso de las probables, ya podemos decir que hay un indicador,
tenemos presente que alguna de esas amenazas identificadas ya se materializó en algún momento. Y cuando hablamos de las inminentes, que son las de color rojo, son sobre todo aquellas amenazas que por sus condiciones, digamos en este caso, tienen una probabilidad muy alta de que se materialicen. Y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo que les voy a poner cuando estemos haciendo la valoración real con alguna de esas amenazas en alguna de las empresas que de pronto, no sé, alguno de los que nos acompañan en estos momentos les haya tocado visitar. Ahora es muy importante que revisemos, como les decía al inicio, con ojo clínico, ese análisis de vulnerabilidad en este componente, porque este es el punto de partida para poder hacer un buen análisis de esas amenazas, tener muy presente, ¿sí? Sobre todo el histórico, que a veces se nos olvida, a ver si realmente esas amenazas sí se han llegado a materializar. A veces inclusive nos quedamos solo con la información que nos brindan, un ejemplo del área de mantenimiento, que nos brinda la persona que está encargada del sistema de gestión, o que posiblemente nos pueda brindar inclusive la alta gerencia. Pero se nos olvida de pronto llegar a una fuente muy importante, y son esos trabajadores que llevan más de 10, 15 años en la empresa, que en algún momento fueron personas que presenciaron o hicieron parte de alguna de esas emergencias dentro de la organización y no llegamos allá. Tenemos que nutrir ese análisis de vulnerabilidad aquí con las fuentes que más podamos, de manera de que no dejemos ese histórico, esas emergencias que ya han ocurrido, y que si han ocurrido y no las tenemos en cuenta, pues dejamos de tener presente un factor muy importante para ese análisis que viene posterior a la identificación de estas amenazas. Ahora, si vemos aquí, empezamos a hablar, como les decía, de ese análisis de vulnerabilidad. Si bien pues aquí no vamos a hacer el ejercicio, pues sí vamos a mostrar algo muy importante, y es este diamante de riesgo, en el cual, como ven acá, ¿sí? En la parte inferior de este diamante normalmente ubicamos la amenaza de la cual estamos hablando, ¿sí? En sentido de la manecilla del reloj, vemos que hay unos elementos expuestos de la organización que están, en este caso, posiblemente predispuestos en cuanto a la vulnerabilidad en caso de que una de estas amenazas se materialice. Y esto, pues normalmente si adoptamos una buena metodología, debe estar ahí obviamente reflejado, debe estar muy bien caracterizado, y sobre todo tener a nivel de calificación, digamos, de medición en este caso, un sinnúmero de variables de tipo cualitativo que nos permitan finalmente saber en cada uno de estos elementos cómo está preparada la organización en caso de que alguna de esas amenazas que tenemos identificadas se materialice, ¿sí? No vamos pues a profundizar en cada una de ellas, pero sí, voy a dejar y voy a abrir un paréntesis en este caso, en estos dos cuadros, y es, si tenemos, reitero, una buena metodología de ese análisis de vulnerabilidad, no puede quedar por fuera estos rangos de calificación, que por lo general son, digamos, como aritméticos, que nos permiten finalmente, como evaluadores, a la hora de hacer un buen análisis, saber cómo están cada uno de estos elementos expuestos en términos de vulnerabilidad. Finalmente, cuando ya tenemos esas amenazas identificadas y hemos hecho este ejercicio, pues nos daremos cuenta, de acuerdo a estos rangos de calificación, si la organización, de acuerdo a ese listado de amenazas, y de acuerdo a esos elementos que evaluamos anteriormente, pues su vulnerabilidad en este caso o es baja o es media o es alta. ¿Qué nos interesa sobre todo en este caso saber? ¿Cuáles de esas amenazas nos están arrojando un resultado alto? Porque es donde tenemos que poner el ojo de la lupa para hacer, en este caso, una intervención de manera, no digamos que urgente, pero sí de manera prioritaria. Y obviamente no descuidar cuando nos dan en unos rangos medios, porque si nos las descuidamos, esas amenazas nos pueden pasar en términos de vulnerabilidad a factores, en este caso, en la casilla alta, vulnerabilidad alta. Digamos así, de manera resumida, traigo esto como ejemplo. Dentro de un buen análisis de vulnerabilidad, en el caso de una amenaza de incendio, sí, como para que voy a hacer todo lo posible para que me logren entender este cuadro. Vemos aquí que cuando ya tenemos
las amenazas identificadas, hemos hecho esa valoración de cada una de las variables, de esos elementos expuestos que veíamos en la diapositiva anterior. Eso nos debe arrojar un resultado que en este caso es el nivel de riesgo por cada una de las amenazas. Cuando ese nivel de riesgo nos muestra que el diamante de riesgo en este caso tiene de 3 a 4 rombos rojos, hablamos de que la vulnerabilidad es alta. Cuando hablamos de que esa amenaza nos da un análisis medio, vemos que empieza a bajar los rombos rojos en este caso. Entonces hablamos de un análisis de vulnerabilidad medio y finalmente pues un análisis bajo cuando ya no debe aparecer ninguno de los rombos en rojo. Traigo como ejemplo esta amenaza de incendio, que es muy común en todas las organizaciones, pero la voy a traer sobre todo con una empresa del sector maderero, digamos, una Cerrío, sí. En este caso, ¿qué buscamos inicialmente? Si tenemos identificadas amenazas que puede ser en este caso tanto interna como externa, y nos arroja una valoración como la que señalo aquí en la parte superior, que nos dio 3 rombos rojos y 1 verde. Esto quiere decir, recuerden que el rombo que aparece en la parte inferior en cualquiera de los diamantes siempre va a ser la amenaza para que lo tengamos presente. En este caso, nos dicen que en el ejemplo que estamos poniendo, esa amenaza no se ha llegado a materializar, ¿sí? Es decir, que es posible. Ahora, cuando ya estamos haciendo el análisis en cada uno de los elementos expuestos, esto nos muestra que la organización posiblemente no haya todavía empezado a estructurar un plan de emergencias, que también adicional a eso, la empresa tenga unos vacíos en cuanto a sus, digamos en este caso, aspectos de infraestructura, que tenga líneas que están expuestas, que posiblemente no haya una buena distribución de los circuitos eléctricos, adicional a eso que la carga de combustible en este caso, como estamos hablando del sector madera, sea muy alta. Esto lo podemos inclusive cruzar con sistema de gestión, no hay un buen programa de orden y aseo, etcétera. Y eso pues finalmente nos mostró como valoración un diamante con 3 rombos rojos y 1 verde, lo que quiere decir que hay una vulnerabilidad alta, es decir, hay que priorizar este tipo de amenazas, sobre todo del sector que estamos hablando, en este caso de un acerrío, fundamental para que lo tengamos presente. Ahora, cuando ya empezamos a implementar, ¿sí? Le vamos a dar prioridad a este tipo de amenaza. Empezamos a implementar ese plan de emergencias, a hacer unas correcciones, obviamente a disponer pues, de unos recursos para empezar a bajar la vulnerabilidad. Entonces encontramos, ¿sí? Que según esto, y dado ese análisis inicial de esa amenaza de la empresa de la que estamos hablando, encontramos entonces que si se hace una buena gestión, obviamente pues que depende del compromiso de la organización, podemos ir empezando a bajar esa vulnerabilidad, en este caso a medio, y finalmente pues lograr bajar esa vulnerabilidad como la vemos aquí abajo, ¿sí? Es muy importante que sepan, queridos participantes, que a veces ese análisis de vulnerabilidad, como lo decía una compañera en un encuentro anterior, se nos vuelve un paisaje, lo vemos ahí, pero no empezamos a hacer ese análisis con un ojo clínico de fondo, a mirar bien ese análisis de cada una de las amenazas y poder hacer ese monitoreo, sobre todo esta caracterización para saber finalmente cómo está expuesta la organización a cada una de estas amenazas dentro de la empresa. Y así como lo pongo entonces con este, en el caso del incendio, pues así hay que hacerlo con cualquiera de las amenazas, en este caso que ya tengamos identificadas dentro de la organización. Dígame, Julián. Listo. Eduardo, Luisa David dice que no ve la pantalla. ¿Me confirman los demás si están viendo los rombos y el ejemplo que está explicando Eduardo, por favor? Que hay una persona que dice que no ve. Ah, bueno, Luisa, entonces por favor revisa tu conexión, que la pantalla sí se ve. Eduardo, entonces digamos para concluir en este ejemplo, lo que tú nos quieres indicar es que la identificación y la valoración de amenazas tienen que ser dinámicas, es decir, que esa valoración debe ir haciéndosele monitoreo a medida que se van implementando los diferentes controles desde el punto de vista de emergencia con el fin de ir cambiando esas mediciones, tal cual el comportamiento de una matriz de peligro o cómo es el manejo adecuado dentro de las organizaciones para la medición de estas amenazas, si nos puedes indicar. Bueno, ¿cuál es la recomendación y de la experiencia?
La idea es que podamos adoptar una metodología que obviamente pues esté como en una especie de matriz, en este caso en un Excel, donde podamos tener muy claro ese listado con cada uno de los elementos expuestos y eso automáticamente que nos arroje estos rombos que estamos viendo aquí, de manera de que, como lo decía Julián, podamos priorizar y darle prioridad, valga la redundancia, a esas amenazas que nos dieron términos de vulnerabilidad en color alto. ¿Sí? Sin descuidar, obviamente, como les decía ahorita, las de medio. Reitero, hay que hacer un monitoreo, ¿sí? En este caso, con el tema de controles, porque vamos a ver pues que obviamente esto requiere del compromiso de la organización, obviamente de toda la población trabajadora e inclusive hasta donde sea posible de esas empresas que colindan o con lo que esté adyacente en este caso con la empresa, pero que no dejemos ese análisis quieto, digamos que esa es como la conclusión de cierre en este caso, que ese análisis de vulnerabilidad no se quede quieto y no le hagamos seguimiento, porque, reitero, el núcleo fundamental de cualquier plan básico de preparación de respuesta ante emergencias es el análisis de vulnerabilidad. En la medida que esté muy bien estructurado y que le hagamos un análisis en el tiempo, podemos decir que con éxito lograr una buena implementación de ese plan de emergencias. Todo lo contrario, podríamos decir que en esa medida encontraríamos muchos vacíos cuando estemos mirando ese documento madre dentro de la organización. Decíamos dentro de esos elementos estructurales, y aquí traigo de pronto ya otro de los errores más comunes que a veces cometemos dentro de las empresas y es cuál es el inventario real que debemos de tener de recursos en la empresa versus cada una de esas amenazas que tenemos identificadas. Aquí es donde también tenemos que tener en cuenta, colegas o salubristas profesionales, los que nos estén acompañando, de que tenemos que tener presente que hay unas personas que a veces no tenemos en cuenta para hacer un buen inventario de recursos. Llamemos o involucremos al área de mantenimiento, de infraestructura, personas pues que obviamente conocen eh, muy bien el proceso dentro de la empresa y obviamente pues en lo posible si nos podemos asesorar de externos pues sería lo ideal para que tengamos un muy buen inventario de recursos en este caso. Acá vemos por normalmente algunos de los recursos porque dependiendo pues del grueso del plan de emergencias pueden ser más, pero estos son los más básicos que por lo general en las pequeñas y medianas empresas debemos de tener, ¿sí? No olvidar también que estos recursos deben estar muy bien instalados, señalizados, deben ser visibles dentro del sistema de gestión, si bien se han dado ustedes cuenta, en el programa de inspecciones debe estar muy claro quiénes y cada cuánto van a hacer este tipo de inspecciones, porque finalmente hay que reconocer que las empresas hacen un esfuerzo muy grande por la consecución y la disponibilidad de estos recursos al interior de la organización. En la medida de que no esté la disponibilidad de estos recursos, pues vamos a ver que cuando estemos haciendo ese análisis, devolviéndome del elemento de recursos en ese diamante de riesgo, pues vamos a encontrar un gran vacío y obviamente pues eso nos va a hacer más vulnerables a la hora de brindar una atención oportuna. Reitero aquí la importancia de tener en este que estoy mostrando el directorio de emergencias a la orden del día. A veces inclusive ir un poquitico más allá, sobre todo con esos contactos al interior de las organizaciones, porque recuerden que hablábamos de esas amenazas técnicas y a veces por fallas en esos servicios principales que hay dentro de la empresa, digamos, se tiene que activar el área de mantenimiento y no tenemos el contacto porque, voy a poner un ejemplo, la empresa está trabajando en el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana y el de mantenimiento no está, entonces tenemos que tener a la mano esos contactos que son fundamentales para que evitemos, como dice en ese cuadro gris, de que la emergencia se nos pueda pasar a, a una de mayor magnitud en este caso.